temas son diversos y muy valiosos, debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, bienvenidos al programa Líderes en Acción. Les saluda Gildardo Avendaño y hoy vamos a hablar de un tema importante, obligado y necesario en el mundo de los negocios, las ventas. Porque como decimos, nada ocurre en una empresa hasta que no hay ventas. O la profesión mejor o peor pagada es la de un vendedor. O por qué no decirlo de otra manera, el verdadero motor en una organización se llama ventas. Porque si no hay ventas, no hay nada. Y para ello el día de hoy tenemos a un súper invitado, un verdadero experto en ventas. Tengo el honor de conocerlo desde hace muchos años y he visto su evolución, su preparación, porque él llegó aquí a México representando a una organización, a Berry Plastic, para abrir operaciones en México. Y el señor abrió operaciones, posicionó a esta empresa. Lo querían regresar a Estados Unidos, pero se enamoró de México, se quedó en México porque como que sabía que era vendedor, podría tener éxito y lo tiene. El señor es graduado en la Universidad de Indiana de los Estados Unidos en negocios internacionales. Como lo comenté, fue director de ventas de Berry Plastic. Ya nos platicará de ellos. Campeón nacional de oratoria en el 2013, el señor es venezolano de nacimiento, entró a los Toastmasters, se hizo mexicano, representó a México en el Campeonato Mundial de Oratoria. Imagínense nada más la calidad que tiene este personaje. Ha dictado más de 200 conferencias en ventas en México y toda América Latina y también algunas en Estados Unidos. Es un coach certificado en ventas y negociaciones estratégicas y algunos de sus clientes importantes son Seguros MetLife, General de Seguros, General Electric, TV Azteca, Amway, por mencionar los más importantes, y le quiero dar la bienvenida como se merece este tipo, Tony Vega. Bienvenido, Tony. Mucho gusto. Un placer que estés aquí. Mucho gusto, Gildardo. Un placer también. Quiero saludar a tu estimada audiencia que te acompaña semana tras semana con esos programas tan interesantes que nos brindas. Y pues a tus órdenes, Gildardo. Pues vamos a entrar porque este tema da para mucho. Imagínense nada más ustedes, este señor abrió operaciones en México. Berry Plastic, cuéntanos esa historia para que vayamos entrando en sintonía, por favor, Tony. Sí, fíjate, yo en el 1997 me fui a Estados Unidos a estudiar la carrera y un año terminando mi carrera de negocios internacionales, como decías, me empleé en esta empresa Berry Plastics. Era una empresa de 250 empleados. Hoy día Berry Plastics es una empresa de más de 7,000 empleados. Yo fui quien colocó la bandera de Berry en México y lo digo con mucho orgullo. Allá México tiene operaciones Berry tiene operaciones en México y les ha ido muy bien. Y a través de ello fue que logré venirme a México porque necesitaban a alguien que abriera el mercado para ellos, no solo en México, sino en Latinoamérica. Perfecto. Y este hombre, cuando llega aquí a México, tengo el honor de conocerlo, y el señor, pues imagínense nada más, vivía en una gran zona, tenía un chofer, pues era vendedor, sabía lo que estaba haciendo. ¿Y en qué tiempo lograste posicionar esta empresa? 6 años. En 6 años logró posicionar. Sí, las ventas fueron de 0 a más de 85 millones de pesos en 6 años. Lo digo con mucho orgullo porque no me mandaron con un equipo, ni tuve que hacer alianzas estratégicas con el Grupo Vitro, buscar la forma de conseguir distribuidores, es decir, negociar con mucha gente para lograr impulsar las ventas a nivel nacional e internacional, porque como te digo, en Centroamérica y Suramérica también logré hacer alianzas estratégicas y crecer las ventas, ¿no?
Posteriormente cae en manos de una mexicana, se casa con una mexicana, se queda en México y incursiona en el coaching, capacitación y consultoría. ¿Qué te movió a eso, Tony? ¿A la chica o el coaching? El coaching. Mira, me di cuenta que había un mercado tal vez desatendido o mal atendido. Y es que creen que solo con una conferencia o un pequeño tallercito ya resuelven el problema. Y resulta que es el tema de ventas, la gestión de ventas va mucho más allá. Y para que un vendedor sea exitoso requiere el apoyo de su empresa, de los directivos. Y ese apoyo no lo vean como un gasto, sino como una inversión que va a redituar no solo en ganancias, sino en utilidades para la empresa. Entonces yo empecé a ver al vendedor como un coach potencial y al mismo tiempo como un líder actual, ¿no? Y me di cuenta que el vendedor, la similitud que tiene el vendedor con el coach es que el coach requiere tener la habilidad de escucha, de ser empático, no dar consejos, sino más bien indagar. Y igual que el líder requiere ser empático, es decir, tener muchas habilidades en común. Entonces lo que hacemos es que capacitamos al vendedor 360 grados para que cuando salga a la calle logre los objetivos. Eso es básicamente la razón por la cual me incursioné en este negocio y afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. No solamente me dedico a la consultoría en ventas, me dedico a la consultoría en general. Tengo un socio, Stig Rosberg, quien es muy brillante y ha asesorado a muchas empresas como consultor desde hace más de 17 años, de modo que por eso entré en el negocio, en la capacitación de ventas, consultoría y el coaching, porque también al vendedor hay que escucharlo, hay que guiarlo, hay que entender qué es lo que está sintiendo, por qué se está sintiendo así, porque como lo dijiste bien, Gilardo, el vendedor es quien trae el ingreso a la empresa, es el bebé de la empresa, al bebé lo tienes que cuidar para que crezca sano. ¿Me explico? Así es. Y fíjense, el gran problema que tenemos, o el gran paradigma, por ponerle un título, difícilmente la gente quiere incursionar al área de ventas. A veces dicen, quiero trabajo, pero que no sea en ventas. Y todo es ventas, y todo lo mueve la venta. Tony Vega fue creador de la metodología Conciencia en Ventas, precisamente para despertar emociones, para tocar corazones, para abrir mentes y hacer grandes vendedores. Platícanos de esta metodología, Tony. Sí, Gilardo, con mucho gusto. Primero quiero decirles que el trabajo del vendedor se ha desprestigiado muchísimo. Hoy mucha gente se siente apenada de ser vendedor o vendedora. Y la realidad es que muchos empresarios multibillonarios en dólares empezaron siendo vendedores. Por lo tanto, creo que hay que empezar a cambiar ese paradigma de que los vendedores son como, digamos, van de este ladito, ¿no? Que no se vean mucho. Más bien queremos que brillen, capacitarlos para que brillen allá afuera y sean nuestra representación como empresarios, ¿no? Metodología en las ventas es una metodología, una combinación entre metodología y filosofía. Por un lado, el ser humano requiere de un autoconocimiento para poder afuera proyectar pasión, liderazgo, entrega, compromiso, generar confianza, porque eso es básico en un vendedor. Cuando el vendedor no tiene ese autoconocimiento, autorregulación, no está consciente de lo que piensa, hace y dice, pues está propenso a cometer errores, ¿no? Mejor para el individuo.
Entonces, sí hay una estructura, porque yo te puedo motivar a vender, a salir a la calle y hacer muchas llamadas diarias y a cerrar negocios. Pero ¿qué tal si yo te enseño a hacerlo desde el paso número 1? Y estar consciente que la venta tiene 5 fases, por decirlo de alguna manera. Y no son las mismas estrategias o técnicas o lineamientos generales que vas a aplicar en la primera fase que en la tercera fase. Por lo tanto, es una metodología que te lleva a través de las fases de la venta para adaptarte a la persona que tienes enfrente, a las circunstancias, a las necesidades que tiene, pero de una manera profesional. Nosotros no formamos vendedores de productos que son transaccionales. Nosotros estamos en el proyecto de capacitación y formación de vendedores profesionales de la venta consultiva. Por lo tanto, quería hacer ese énfasis, ¿no? Porque no es tratar de cerrar nada más, es llevar un proceso donde al principio te tienes que proyectar con tu imagen, luego tienes que realizar ese diagnóstico de una manera astuta y al mismo tiempo con la confianza que te has ganado en la primera fase para que pueda liberarte la información necesaria para no solamente hacerle el traje a la medida, sino incrementar el interés en el producto que tú estás ofreciendo. Y luego que le haces la presentación, pues hay vendedores que hacen presentaciones muy largas y aburren al prospecto y pides el cierre y te garantizo, no lo vas a obtener. Simplemente. Así es. Mis queridos amigos, aquellos emprendedores, aquellos soñadores, aquellos que fungen una posición estratégica en los negocios, si algo tienen que hacer primero es saber vender. Tú tienes un sueño y tienes el talento para ello, pero antes tienes que venderlo. Si lo vendes y sabes venderlo, entonces tendrás mucho éxito. Por eso es importante que aprendas a vender. Si no te gustan las ventas, entonces tienes que buscar a una persona que dirija el área de ventas. Y tienes que formar, tienes que capacitar, tienes que concientizar, tienes que inspirar, tienes que motivar a tu grupo de ventas, porque solo así es la forma que tendrás éxito. Cuando le preguntaron a Mike Condell cuál es el verdadero secreto para tener éxito en los negocios, la respuesta fue saber vender. Pero para saber vender hay que saber hablar. Pero antes de hablar hay que saber pensar lo que vas a decir, hay que escuchar al cliente y cuando hables que estés consciente que lo que digas causará un efecto positivo en la otra persona. Si sabes vender, lo tendrás todo. Pero síguenos platicando de tu metodología de conciencia en ventas, porque convencer a una persona de que sea vendedor no es fácil, Tony. Sí, definitivamente esa labor se facilita en la medida en que vas aprendiendo a través de talleres, cursos y la práctica. Recuerden, amigos, empresarios, no se trata de un cursito de 2 horas y ya con eso la van a hacer. Se trata de formarlos integralmente porque en la medida en que ellos vayan poniendo en práctica los conceptos aprendidos, sus resultados van a ser mucho mejor. Ahora, hablando del tema de convencimiento, recuerdo que estaba yo entrenando a unos ingenieros que estaban en ventas y me pregunta a uno que se llama Roberto y me dice, Tony, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo consigo yo ese momento preciso para cerrar la venta? Y le dije, Roberto, si tú estás esperando ese momento, jamás lo vas a encontrar. Ese momento lo requieres crear tú. Ese momento de llevar al prospecto de un estado tal vez
apático, a un estado que se siente al filo de la silla y se sienta ya entusiasmado porque lo que tú le estás ofreciendo es básicamente lo que él necesita porque lo escuchaste bien. De modo que nosotros, como vendedores, requerimos la habilidad de incrementar ese sentido de urgencia para entonces pedir el cierre. O, mejor aún, que el comprador tome la decisión y nos diga cuándo empezamos. Muy bien, mis amigos, estamos con Tony Vega. Tony Vega es un coach certificado en ventas y negociaciones estratégicas, es un campeón nacional de oratoria. Él, en el tiempo que llegó aquí a México, conoció a los Toastmasters, sabía que tenía que mejorar su comunicación y su liderazgo, entró a los Toastmasters, representó en un concurso a los Toastmasters como mexicano, él siendo venezolano, lo hizo como mexicano, y como es totalmente bilingüe, nos fue a representar a los Estados Unidos al Campeonato Mundial de Oratoria. Imagínense nada más el nivel de influencia que tiene Tony Vega. Regresa a México y lo que se dedica ahora es a dar coaching, a entrenar, sobre todo a vendedores, pero no solamente en ventas. Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, servicio al cliente. Y si me preguntan a mí, yo que tengo el honor de conocerlo, si buscan a un maestro para esto, aquí lo tienen. Su nombre es Tony Vega y Gracias. Lo pueden llamar porque les va a cambiar a sus vendedores. Ahí tienen ustedes la información, cómo pueden contactar a Tony Vega, sus teléfonos, el WhatsApp, su página, y pueden encontrar a este profesional de las ventas. Nos vamos a ir a unos comerciales, no quiero tocar otro tema porque se nos viene el tiempo de los comerciales, pero seguimos con Tony Vega, coach certificado en ventas y negociaciones estratégicas y un comunicador certificado reconocido a nivel internacional. Regresamos en un par de minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Amoroso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, mis queridos amigos, regresamos a Líderes en Acción y estamos hablando de ventas con Tony Vega. Tony Vega es un coach certificado en ventas y negociaciones estratégicas y es un comunicador reconocido a nivel internacional por los Toastmasters, campeón nacional de oratoria y garantiza resultados. Le cambia la actitud y la aptitud de los vendedores. El señor no solamente da los cursos, trabajó muchos años en venta y es lo que lo hace valioso. Por eso es importante que pongan mucha atención, mucho interés en lo que está comentando, pero sobre todo que si buscas a alguien profesional para que prepare a tu grupo de vendedores, no lo dudes, busca a Tony Vega. Tony Vega, ¿cuáles consideras que son las principales cualidades y habilidades que debe de tener un vendedor? Qué pregunta tan buena. Yo creo que un vendedor profesional requiere tener la habilidad de la escucha activa. Es decir, no solamente escuchar, sino incentivar, motivar a la otra persona para que hable y nos dé la mayor cantidad de información posible. Por lo tanto, esa es una habilidad imprescindible para un vendedor profesional. Luego, recuerden que en las citas, el 70 u 80% de la cita del negocio lo habla quien compra y el 20% habla el que vende. Pero cuando habla es para hacer preguntas, ¿no? Entonces, otra habilidad que requiere un vendedor es la habilidad de ser empático. La habilidad de conectar con ese otro ser humano. Porque no se hace negocios entre empresas, se hacen negocios entre seres humanos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Gilardo? Totalmente, Tony. Pero al mismo tiempo, la habilidad de manejar emociones es importante en un vendedor. La habilidad de crear sentido de urgencia para llevarlo a ese lugar donde se toman decisiones. También la habilidad de comunicarse de manera asertiva es muy importante. La habilidad de hacer presentaciones efectivas. Y por eso nosotros enseñamos todas estas habilidades a través de nuestros talleres. Otra habilidad para un vendedor, una que me falta, Gilardo, es la habilidad de mantener la atención del prospecto. Eso es una habilidad que no cualquiera la tiene, porque en todo momento él requiere estar pendiente de ti, de lo que dices, y tú también requieres esta otra habilidad de calibrar al prospecto. Darte cuenta dónde está desde el punto de vista emotivo. Porque si la persona está en un nivel bajo de manera, desde el punto de vista emocional, ¿tú crees que ese es el momento que queremos cerrar un negocio? Y entonces la empatía, volviendo a la empatía, si yo quiero tener empatía con ese prospecto, pues y él esté aquí abajo, yo no voy a llegar y decirle, hey, ¿cómo estás? Mucho gusto, Tony Vega, ¿qué tal? No va a haber ahí una empatía. Uno llega para crear empatía con el mismo tono, el mismo lenguaje corporal, espejeando al prospecto, para de esa manera crear la empatía. Entonces, esas son las habilidades principales. Debe ser organizado, debe tener disciplina, debe ser motivado por sí mismo, automotivado,
que no requiera que otros lo motiven para salir a vender. Entonces, también eso lo enseñamos en nuestros talleres, la automotivación. Así es. Y esto me confirma de lo que acaba de comentar Tony Vega, es que ventas es una transferencia de emociones, juego total de emociones. Y luego lo que comentar, los negocios son de personas, olvídate de los productos o servicios. Lo que vende eres tú y lo que inspiras es confianza. Te compran por confianza. Estar alineado, estar en sintonía, ser agradable, ser amable, ser empático, ser carismático. Tony es carismático, por eso vende. Pero cuéntanos, Tony, ¿cuáles son las experiencias más interesantes que te ha dejado el ser vendedor? Ser vendedor. Wow, me das un paseo por mi trayectoria en México, que son más de 15 años. Ok, voy a hablar de un cliente muy especial, es Colgate-Palmolive. Yo llegué tocando la puerta porque cuando llego a este país no conozco a nadie, ¿no? Y finalmente, para no alargar mucho esta anécdota, doy con el director de compras de Colgate-Palmolive, Marco Austria en su momento. Si me estás escuchando, te estarás riendo. Y yo venía una y otra vez a cita con Marco. Le traía muestras, especificaciones, catálogos, todo lo que él me pedía se lo traía a la mesa. Y pasaron como 7 meses y llegó un momento en que yo pensé, este cuate quiere comprarme mis productos o quiere hacer un molde para fabricarlo con tanta información que le estoy dando, ¿no? Y después de 7 meses, como que dije, me voy a apartar un tantito de Colgate, porque verdaderamente, pues un día tomo un avión y en el pasillo del avión me topo con una chava y los dos nos volteamos y nos sonreímos y nos dijimos disculpa. Entonces, como que así, nos caímos bien y me pregunta que de dónde eres, porque mi acento obviamente no es mexicano. Y yo le dije, pues de Venezuela, y me dijo que tenía familia en Venezuela y no sé qué, hasta que nos sentamos juntos. Y como ustedes comprenderán, empresarios y vendedores, ¿cuál es la primera pregunta que se hace cuando conoces a alguien? A ver, Gilardo. Ahora sí, como los novios, ¿estudias o trabajas? Ok, ¿o a qué te dedicas? ¿No? Y ya yo estaba harto de ir con Marco Austria, a Colgate, y yo decía, no, pues ya, o sea, voy a soltar, no quería. Y le pregunto, la primera pregunta que hacemos, ¿a qué te dedicas? Me dice, pues yo soy gerente de cuenta de Colgate-Palmolive, no sé qué, Gloria Villaseñor. No me digas. Yo dije, bingo, o sea, otro punto de entrada. Porque recuerden, vendedores, recuerden, empresarios, cuando tenemos un solo contacto en una empresa a la hora de vender, nuestras posibilidades se reducen a 1. Pero en la medida en que nosotros hacemos múltiples contactos en una organización, mayores son las probabilidades de hacer negocios. Por lo tanto, yo aproveché la ocasión para decirle que nosotros también fabricamos productos para la línea que ella manejaba, que era línea de bebés, todo lo que era shampoo y cremitas para los bebés, etc., ¿no? Por lo tanto, hacemos una cita para la siguiente semana que volvíamos de los Estados Unidos, y en la cita me mandó a hacer unos dummies y luego tuvimos como 2 o 3 citas más. Y finalmente me pide ya la muestra impresa. Y ese día que voy, no estaba ella. No estaba ella. ¿Y qué crees que hice? ¿A quién llamé? Al director de compras, a Marco Austria. Y le dije, Marco, mira, estoy aquí afuera, por favor, nada más vine a dejar unas muestras a Gloria y quiero que me la puede recibir, ¿no? Y me dijo, ¿quién es? Tony Vega. Sí, es Tony Vega. Ok, Tony. ¿Dónde estás? Pues aquí, en Congreso de la Angostura, en lo que era antes Colgate-Palmolive.
Ahora ya se cambiaron. Y aquí afuera, donde está por favor, no te muevas. Necesito 4 millones de tapas. Y yo, sí, pero el precio ya aumentó el 30%. Ah, ¿es cierto? No, le mantuve el precio, pero era buen margen, la verdad, Marco. Al día siguiente, cerré un negocio de 18 millones de pesos. Entonces, de esta anécdota quedan muchos aprendizajes. Me recuerdo que hasta llevé mi querida amiga Soraya Jiménez, la llevé a la planta, se paralizó la planta, salieron todos los obreros a verla a ella, tomarse fotos y selfies y no sé qué, y pues lo invité a comer, o sea, hice todo lo posible, y finalmente el negocio se dio porque pues hay que tener perseverancia. Este es un verdadero ejemplo de por qué siempre les dicen a los vendedores: insiste, insiste, persiste, persiste, persiste. Sí. Recuerden, mis queridos amigos, los negocios no son cuestiones de buena suerte. No, es señor. causa-efecto. Tú eres la causa. Tú obtendrás lo que mereces. Solamente insiste, insiste, persiste. Mucha gente abandona cuando está a un paso de lograr el éxito. Por eso me gustó la historia que acaba de contar Tony Vega, y vean cómo pudo cerrar esta venta. Pero platícanos, Tony Vega, ¿cuáles consideras tú que son los principales errores que cometen los vendedores? Yo también, cuando doy conferencias, muchas veces me preguntan: oye, Gil, lo que me cuesta trabajo es cerrar, ¿por qué no cierro? ¿Qué hace Tony Vega para cerrar una venta? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Me encanta este programa. ¿No lo podemos alargar otra hora más? Ándale, primero contéstame y luego hablamos. Fíjate, muchos vendedores ven la fase del cierre como la fase misteriosa, donde hay miedo, hay cierta ansiedad. Y les voy a hacer una analogía. El cierre de un negocio es como el nacimiento de un bebé. La mujer queda embarazada y el doctor le da una serie de instrucciones. Cursos psicoprofilácticos, tomar ácido fólico, no hacer ejercicios extremos, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el proceso de la venta. Si tú desde el principio llevas un buen proceso, solito te va a llevar a un cierre. Sí, vas a tener que manejar objeciones y claro que las podemos conversar aquí. Sin embargo, lo que muchos vendedores hacen inconscientemente, por eso quiero enfatizar la metodología conciencia en las ventas, es, por ejemplo, llegar mal arreglados a una cita, llegar sin información sobre el prospecto. Llegar sin información sobre el prospecto es como querer comerte una sopa cuando el plato está vacío. O sea, como que tienes que entender cuántos años tiene la empresa, cuál es su mercado, cuál es su nicho, cuáles son sus productos o sus servicios, para estar mejor informado y poder tener una plática más amena y profunda, y que ciertamente el prospecto te reconozca que estás genuinamente interesado en su negocio. Otro error que cometen los vendedores es hablar de más. O sea, una vez que conoces al prospecto, primero no empieces hablando de negocios, pero esa es mi recomendación principal. O sea, habla de lo que quieras, menos política, religión, pero tampoco ni de el güero innombrable, perdón. Pero habla de algo personal, porque tú requieres que la confianza, la empatía en ese momento, prepararlo. ¿Para qué? Porque viene una segunda fase que es el diagnóstico, el análisis. Si él no está, si no se siente con la suficiente confianza, posiblemente no te dé toda la información que tú requieras, ¿no? Otro error es querer vender desde el primer momento. O sea, vender, es decir, empujar la venta desde el primer momento. Craso error. Primero, escucha, haz preguntas, presenta en función a lo que necesitan. No te vayas con la presentación de tu empresa de 23 diapositivas porque lo vas a aburrir. ¿Estás de acuerdo? Y si luego de la presentación viene el cierre del negocio,
de llevarlo desde acá hasta acá para que cierre está difícil. Por lo tanto, es importante también tomar en cuenta que a la hora de cerrar necesitas llevarlo a elevar su sentido de urgencia para que en ese momento, como dije anteriormente en 2 ocasiones, puedas cerrar. ¿Cómo lo haces? Pues nosotros tenemos una técnica infalible para elevar el nivel de interés, el sentido de urgencia de un prospecto una vez que le hiciste una presentación adecuada. Otro error que cometen los vendedores es quieren de alguna manera cerrar a fuerza. Y ¿sabes qué he aprendido, Gildardo? Que muchas veces no se trata de una técnica de cierre, el candado, la doble alternativa, porque puedes intimidar al vendedor. Estamos en una nueva era. La forma de vender hoy está siendo muy diferente. La cantidad de información que posee el prospecto la puede encontrar con la punta de sus dedos, ¿no? Entonces, no se trata de empujar la venta, se trata de que el comprador se interese por lo que yo tengo que ofrecer basado en lo que hemos conversado, ¿no? Previamente. Muchas veces se cierra el negocio y cuando se cierra, el comprador sigue hablando y hablando y hablando y llega un punto en que como que empiezan a salir objeciones. Cierras el negocio, agradece, siguientes pasos y ya vete, ¿no? Y otra cosa, cuando vamos a una cita, no vamos a ser amigos, vamos a cerrar una venta. No porque ganemos un amigo, fue exitosa la cita, ¿ok? Muy interesante, y lo que me decía un alto ejecutivo, no tienes que convencer a nadie, el único que tiene que estar convencido de su producto, de su servicio, eres tú. Cuando te apasionas, cuando proyectas, cuando emocionas, tu cliente se emocionará y te comprará. Esa es la parte interesante de hacer un buen rapport, de entrar en sintonía, de jugar con esas influencias del poder de la palabra, que lo tengas aquí, que lo muevas, que se interese, que él compre, no que tú le vendas. Pero buen punto. Eso es importante, mis queridos amigos. Estamos con Tony Vega. Tony Vega, como lo comentamos, es un experto certificados en ventas y en negociación. Él fue director de ventas de una empresa internacional que abrió operaciones en México. Él es campeón nacional de oratoria de los Toastmasters International. Si nos empiezan a ver, el señor nos representó, él siendo venezolano, nos representó a México en el concurso internacional de oratoria. Ya a ese nivel ha llegado Tony Vega, por eso es uno de los conferencistas más buscados en México. Si tú tienes una necesidad, no dudes en buscar a Tony Vega. Regresamos en un par de minutos para seguir hablando con este personaje, Tony Vega. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente.
porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bien, mis amigos, continuamos en Líderes en Acción con Tony Vega, consultor, asesor, coaching, conferencista, sobre todo a vendedores. La parte clave de tu empresa, tu fuerza de ventas. Si tú tienes buenos vendedores, aunque sea tu producto regular o malo, wow, tienes éxito. Pero si tienes un buen producto y buenos vendedores, éxito garantizado. Solamente tienes que buscar a Tony Vega. Pero cuéntanos, Tony Vega, de todo lo que tú das, de todo lo que tú haces, talleres, coaching, cursos, conferencias, ¿cuál es tu factor diferenciador? ¿Qué es lo que hace Tony Vega que los demás no hacemos? ¿Por qué tengo que contratar a Tony Vega? Bien, me gusta esa pregunta y pues ahora voy a hablar un poco de mí y de mis organizaciones. En primer lugar, Gildardo, yo tengo tres áreas principales de negocio. La primera es, digamos, la consultoría. Tenemos consultores empresariales que asesoran en la gestión de empresas para darle ritmo, rumbo y el modo a las empresas. Y bueno, ese proyecto ha funcionado de manera estupenda porque yo aprendí que hay que juntarse con personas que sean mejor que uno y que sean más inteligentes que uno. Por lo tanto, me asocié con Steve Rosberg y tenemos una empresa llamada Unitrónica. Cuando igual llámenos a Conciencia en las Ventas y ahí daremos informes. Además de lo que yo hago, bueno, voy a hablar de otro proyecto que traigo muy interesante, que es la impartición de talleres para altos ejecutivos o ejecutivos en inglés. Es decir, todo aquello que hacemos para los vendedores, lo hacemos también para otras áreas de la empresa. Recursos humanos siempre nos está preguntando
donde preguntando qué disponibilidad tenemos, porque este proyecto lo llevo con William Knight y la empresa se llama Training with the Champs, entrenando con los campeones, porque los dos somos campeones y somos mundialistas de oratoria. Y pues lo que yo hago, ¿por qué Tony Vega? Mira, porque yo creo que soy único en el mercado, de manera auténtica, genuina. Me gusta motivar a la gente, y no solo motivar, hacerla reflexionar para un cambio. Como coach hay que saber dirigir, como líder tienes que saber dirigir a un grupo, tienes que hacerlos sentir confianza en ellos mismos, que saben que pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mejor. Por lo tanto, esa parte, la metodología es una metodología diferente, y lo que realmente me enorgullezco es de los resultados que he creado, que he generado para las empresas. Y este resultado, por eso estudié coaching, estoy en la certificación como MetaCoach, y este resultado que he brindado en las empresas ha mejorado notablemente desde que empecé el coaching, porque ahora, y como coach certificado en ventas, voy a las citas con los vendedores. Entonces los preparo antes, los observo durante una cita y les doy retroalimentación después de la cita. Claro, cuando se trata de 200 vendedores no se puede hacer esto con todos. Pero cuando son grupos de 15 a 5 vendedores, sí lo podemos hacer. De hecho, tengo un proyecto ahorita mismo con the American Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Americana, con quien tengo el placer de trabajar con su Key Account Manager, su gerente de cuenta, y recomiendo, por cierto, empresarios que se comuniquen con la American Chamber of Commerce, porque es una empresa donde puede hacer negocio relaciones públicas de alto nivel y generar nuevos negocios. Además, hoy las exportaciones nos ayudarían también, de modo que, bueno, ahí tenemos una fuente de prospectos, de información importante. Entonces, yo entreno a los vendedores y luego los acompaño, no los dejo ahí, ¿sabes? Me interesa irme y que ellos hayan cerrado sus negocios. Y no solo negocios rentables. Y que además el ciclo de la venta con el que venían trabajando se acorte. Esa es la razón por la cual yo puedo hacer una diferencia con una fuerza de ventas. Esa parte lo hace muy bien, porque difícilmente alguien que te ayude, te asesore, te acompaña. Este hombre, Tony Vega, acompaña a los vendedores, les ayuda a cerrar sus ventas, los evalúa, los revalúa, los retroalimenta, y por eso muchos de los que ha entrenado han tenido éxito. De los que conozco, nadie me ha hablado mal del entrenamiento de Tony Vega, al contrario, garantiza los resultados que da Tony Vega con su entrenamiento a vendedores. Encuentran ahí los datos de contacto de Tony Vega, donde ustedes lo pueden llamar. No duden en contactar a este personaje. Hemos hablado mucho de él. Yo les comentaba precisamente que el señor llegó representando a una empresa, vivió muchos años la venta, tenía que visitar clientes, tenía que pagar el precio de todos los errores. Precisamente por eso ahora es bueno, porque pagó el precio día a día. Eso de que tenía que esperar 1 hora, 2 horas, que no lo recibían, que se equivocaba en las presentaciones, y precisamente se dio cuenta de que faltaba mejorar su comunicación, y conoció a los Toastmasters. Desde que conoció a los Toastmasters, inmediatamente se enamoró de los Toastmasters, perteneció a los Toastmasters, representó a los Toastmasters México en Estados Unidos dignamente, porque pues, ahí va gente de todo el mundo. Representó dignamente a nuestro país. Llegamos a la semifinal. Llegaron a la semifinal, imagínense nada más, al nivel que llegó Tony Vega, y ahora entrena a muchos vendedores en el mercado mexicano. Él ya vive en México. ¿Estás ya nacionalizado, o cómo le llama? ¿Ya tienes nacionalidad mexicana? Bueno, me siento mexicano. Me siento muy querido en este país.
Los documentos sí se siguen diciendo que soy venezolano, pero la mitad de mi corazón está en Venezuela y la otra mitad y cachito más aquí en México. Tengo residencia permanente, pero sé que el siguiente paso es la naturalización. Y lo que siempre hemos comentado, mis queridos amigos, en todo esto del mundo de los negocios, en ventas, no importa todo lo que sepas, no importa todo lo que ganes. Al final, lo más importante es que seas una buena persona. Y Tony Vega es una buena persona. Tony Vega es un buen amigo. Tony Vega es un gran profesional que siempre está dispuesto a escuchar y ayudar a los demás. Algo más como una reflexión antes de irnos, Tony, que quieras darles a nuestro público una reflexión sobre ventas, porque este tema, así como muchos lo hablamos, se gana mucho dinero, hay otros que a veces nada más de verlos le dan a ganar, pero a la competencia. Necesito una reflexión que les llegue, que entiendan, para que cambien su actitud y siempre sean exitosos. Adelante, Tony. Sí. Tienes una cámara nada más para ti. Gracias, Gilardo. Con mucho gusto. Me gustaría enviar un mensaje a todos los vendedores, gerentes de venta, a aquellos que quieren ser vendedores y gerentes de venta incursionar en ese departamento. Muchas veces me han hecho la pregunta de si el vendedor nace o se hace. Y mi reflexión para el día de hoy es que si tú crees que no naciste como vendedor y crees que por esa razón ya no vas a ser exitoso en las ventas, permíteme decirte algo. No te voy a decir que estás equivocado, porque hay un dicho que dice, si crees que puedes, podrás, si crees que no, tendrás razón. Déjame decirte que conozco vendedores que he entrenado que empezaron con muy pocas habilidades, no tenían el mojo, el carisma o la visión de un vendedor, las habilidades, la escucha, y sin embargo se metieron a ventas creyendo que, pues, a ver cómo me va. Y esos vendedores que no nacieron con los dones para la venta, se han creado, se han formado y han llegado a ser los mejores vendedores, Gilardo. Los mejores vendedores, porque han desarrollado, les ha costado sangre, sudor y lágrimas a llegar hasta donde han llegado. Pero he conocido vendedores en más de 15 años que tengo en este país que desde vendedores han llegado a directores de ventas y me han enviado regalos, me han enviado notas, correos donde dicen gracias, Tony, porque yo participé en un curso en el que tú nos hablaste sobre el vendedor, sobre los retos, y gracias a eso hoy estoy donde estoy. Y pues, y aquellos que nacen, que no se duerman en los laureles. Aquellos que nacen vendedor, que trabajen duro, porque lo que no se usa, se pierde. Bien, amigos, ese es Tony Vega. Tony Vega, un asesor, un consultor, un campeón nacional de oratoria, que les puede ayudar a transformar su empresa, transformando a su fuerza de ventas. De ustedes dependen, porque recuerden la frase: los vendedores son lo que quiere que la empresa sea. Si quieres buenos vendedores, entrénalos. Si no, manténlos. Mis queridos amigos, esto fue Líderes en Acción. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Que tengan una extraordinaria semana. Les saluda Gilardo Avendaño. Y Tony Vega.